nos quedaba en la mesa, Silvano, para seguir hablando, el perfil de estos paramilitares, estos asesinos, estas máquinas de matar que ha entrenado la CIA y que también desperdigó por todo el continente, porque en el perfil de Posada Carriles, como de muchos de sus colaboradores, han trabajado incluso en los operativos de represión como en Cono Sur en América Latina. No es solamente contra Cuba, sino contra todo el continente. Sí, operaron, ahí vimos, por ejemplo, lo de Venezuela, pero también operó con la DINA de Chile, en la época de Pinochet, Posada Carriles. Es un hombre del Plan Cóndor. Estados Unidos es responsable, su estructura de gobierno es responsable del asesinato de Orlando Letelier, porque la gente que asesina al canciller de Allende, que es Ignacio Roberto Novo Sampollo, y su hermano, junto a Dionisio Suárez, es gente que está protegida por Estados Unidos y entrenada por la CIA norteamericana. Posada Carriles recibe entrenamiento en explosivos. Y Posada Carriles, cuando es arrestado en Panamá porque estaban preparando el asesinato de Fidel Castro, que iba a hablar en el Paraninfo de una universidad. Entonces, Él cuando se escapa de Panamá, precisamente. Él es detenido porque la seguridad de Panamá, responsable del evento internacional donde están los presidentes latinoamericanos, es decir, no puede soslayar el hecho y lo detienen, junto a Orlando Bosch. Y Mireya Moscoso, 24 horas antes de dejar el gobierno, los indulta. Posada Carriles ingresa clandestinamente a Estados Unidos. Y pese a que Estados Unidos, toda la información, la responsabilidad de Posada Carriles en la voladura del avión de Cubana, un avión civil, que él reconoce en una entrevista y dice, pusimos la bomba y qué. O sea, la impunidad con la que goza es tremenda. Ingresa clandestinamente por México a Estados Unidos y Estados Unidos lo procesa por ingreso ilegal al país. No por todas las cosas que conoce. Sí, que es un trámite burocrático. En realidad le anda libre, va a charlas, da entrevistas, vive... No solamente eso. Es decir, organizó cenas, por ejemplo, para la candidatura de Bush en Miami. En Miami, hace poco, los grupos, sus grupos adeptos lo declararon como ciudadano ilustre. Contra Posada Carriles, contra toda esta estructura mafiosa, los 5 llevan esta tarea titánica de desactivarlos enviando la información que obviamente protege a Cuba, termina protegiendo también a toda Latinoamérica porque estas hienas trabajaban precisamente en todos los actos del terrorismo de Estado en el continente. Lo que yo quería preguntarte específicamente, porque el tiempo también nos va corriendo y quiero hablar muchas cosas con vos hoy aprovechando tu presencia, es la situación en particular de Gerardo, ¿no? Gerardo Hernández, que me parece uno de los símbolos de las tantas injusticias, ahora que hablamos de Edward Snowden, quién puede volver, quién no puede volver, a quién asila Estados Unidos, y el tema de los presos políticos dentro de Estados Unidos, ¿no? El caso de Gerardo Hernández. Claro, a Gerardo, a ver, vamos a un hecho más reciente que todos conocen. O sea, ¿por qué digamos, personaje
digamos, está como si estuviera en stand-by, en zona de tránsito en el aeropuerto en Rusia. Vos decís Edward Snowden. Snowden, ¿por qué no puede cruzar espacio aéreo norteamericano? O sea, porque lo pueden capturar. Eso significa que los vuelos tienen rutas. O sea, un avión no viaja por donde se le da la gana. Claro. Más gana uno. Cuba sufría la invasión de su espacio aéreo por una estructura de la mafia cubano-americana que se llama Hermanos al Rescate. Aviones de Hermanos al Rescate, quien conduce esto es un argentino. O sea, el que dirige Hermanos al Rescate es un argentino que estudió en la Escuela de Aviación Militar de Argentina. ¿Qué hacían? Invadían el espacio aéreo cubano, pero en los corredores que utilizan las líneas aéreas comerciales, las líneas aéreas de turismo que llegan por turismo a Cuba. Cuba denunció esto a Estados Unidos porque salían de pistas norteamericanas de Miami, violaban los corredores aéreos y Cuba le informó la tercera vez que ante una próxima violación los aviones iban a ser derribados por la seguridad antiaérea norteamericana, cubana. Estados Unidos acusa recibo de todas esas denuncias. Violan el espacio aéreo y la aviación de seguridad cubana derriba las dos avionetas. En el 98, cuando los 5 son detenidos en Miami, a Gerardo Hernández se lo acusa de propiciar el derribo de los aviones, y ello dice el asesinato de los pilotos que conducían esos aviones. Que es un hecho que en el juicio el mismo fiscal pide que no sea tenido en cuenta, le pide al tribunal. El fiscal que los acusa. El fiscal que los acusa porque no tiene, o sea, no puede probar eso, y no lo puede probar porque es un acto soberano de un país. Sí. O sea, están violando su espacio aéreo, le pide a esas aeronaves que desciendan para capturarlas, tratan de evadir esa orden y son derribadas. Entonces, en ese juicio fabricado contra los 5, que hay que aclarar en esto que en el juicio declaran generales de la inteligencia de Estados Unidos y de la seguridad de Estados Unidos, y declaran que en ningún momento los 5 trataron de capturar información sensible a la seguridad del país. O sea, jamás espiaron a Estados Unidos. Ninguna instalación ni organización norteamericana. Lo único que se limitaron a hacer fue a infiltrar a estos grupos. Que encima beneficiaba a Estados Unidos de alguna manera, porque te informa de que tenés un grupo que no responde a nadie, que anda con armas y drogas. Nunca usaron armas, ni cuando fueron detenidos le capturaron armas, ni nada que se le parezca. Ni en sus ordenadores había información sobre ciudadanos norteamericanos o organizaciones civiles norteamericanas. Que salvaron vidas de norteamericanos, sí. Cuando mataron a Letelier, por ejemplo, la secretaria de Letelier era norteamericana. A favor de los 5 atestiguan incluso entonces generales del Pentágono que dicen jamás hubo espionaje.
La situación de Gerardo Hernández es doble cadena perpetua. Doble cadena perpetua más 15 años de prisión. O sea, tiene que vivir otra vida para seguir cumpliendo prisión. Sí, pero no solamente eso, o sea, Gerardo desde que fue detenido jamás pudo ver a su esposa, porque Estados Unidos declaró tanto a la esposa de René, que ahora se encuentra en Cuba, y se encuentra en Cuba porque René nació en Estados Unidos y de bebé, cuando sus padres huyeron de la persecución de Batista, nace en Estados Unidos. Cuando triunfa la revolución regresa a Cuba y tiene doble ciudadanía. Entonces René renuncia a la ciudadanía norteamericana. Al renunciar a la ciudadanía norteamericana, puede regresar. Es decir, dejar de cumplir esa libertad vigilada. De Gerardo Hernández, él, por ejemplo, nunca más vio a su esposa. Nunca más vio a su esposa. Nosotros tenemos preparado... Pese a que le solicitaron, pero... Sí, la visa humanitaria jamás fue entregada. No, porque está catalogada como una persona de alto riesgo, la esposa de Gerardo, como una persona de alto riesgo para la seguridad de Estados Unidos. Nosotros tenemos para cerrar esta intervención precisamente a la esposa de Gerardo Hernández, Adriana Pérez, ¿digo bien? Sí. En una entrevista exclusiva que hizo a la televisión cubana, un fragmento muy cortito también de alguna manera para que conozcamos un poco más del ejemplo y la entereza que tiene la familia cubana, que tiene esta tremenda noticia. Jamás pudo volver a ver a su esposo. El juicio en El Paso no es más que una farsa, que un montaje de todo lo que es capaz de hacerse en ese país. Todo lo que sea condenar alguna acción que haya sido contra Cuba nunca va a tener ningún tipo de legalidad, de justicia, de humanismo, de defensa de los derechos, porque estamos hablando precisamente de Cuba. Posada Carriles, como ustedes saben, no está siendo condenado por actos de terrorismo. Está siendo condenado supuestamente por mentir. Y como se han dado cuenta, todo se ha ido dilatando para ir perdiendo todo tipo de interés a partir de la prensa, ¿no? Que se vaya a hacer un acto de justicia. Y esto al final no es más que la demostración de lo que puede ocurrir por el poder político y económico que habíamos hablado anteriormente, que tienen todas estas personas de Miami vinculadas con los actos de terrorismo contra Cuba. Es lamentable que esta administración, una vez más, sea cómplice de todas estas organizaciones. Nosotros no podemos esperar nada que no sea, como había dicho Rosita, la presión internacional para que Posada Carriles sea juzgado de igual manera como la presión internacional que puede ejercerse sobre el gobierno de Estados Unidos para que se le dé la libertad a los 5. Nosotros criticamos todas las posiciones que ha tenido la Fiscalía, que ha tenido la Corte en El Paso. Seguimos denunciando esas violaciones, porque no es más que la violación de la propia Constitución. Pero no podemos esperar nada de un gobierno que durante estos 50 años han parado las acciones terroristas, que falsamente ha luchado contra el terrorismo cuando en su territorio tiene a estas organizaciones. Realmente los 5 hoy son una gran demostración de lo que el pueblo cubano es capaz de resistir y de lo que también el pueblo cubano ha aprendido durante muchos años, que eran esos valores de los que dice Rosa y de que los 5 han tenido, porque son fruto de un proceso revolucionario que tiene como base la solidaridad, que tiene como base el humanismo, que tiene como base la entrega a costa de sus propias vidas, a costa del riesgo que ellos han tenido de haber perdido también los mejores años de su vida, del riesgo de ser condenados a largas penas. La justicia tarda a veces en llegar, pero en algún momento podremos disfrutar de ella, y solo dependerá de lo que cada uno de nosotros sea capaz de hacer
para que sea mucho más rápida la solución definitiva tanto para el caso de los 5 como para el caso de Posada Carril.